vuelta en Cátedra Médica, conversando con el doctor Rafael González. Hablamos sobre cirugía metabólica. Doctor, hablábamos ya de cuáles son los criterios a tomar en cuenta antes de elegir la cirugía metabólica como tratamiento para el paciente. ¿Hay algún tipo de riesgo, por ejemplo, en ese paciente diabético al someterse a la cirugía metabólica? Sí, hay riesgo. Si llevarlo a cirugía sin una preparación requerida. Se sabe que la cirugía metabólica y bariátrica amerita convencionalmente 6 médicos en el rol. 6 6 médicos. médicos de diferentes especialidades. El cirujano, que el paciente entra por 2 vías. O entra por la vía del cirujano o entra por la vía del endocrinólogo. Cualquiera de las 2 vías, pues, es expedita. Y luego entonces van a verle 5 especialistas, si es el cirujano, lo va a ver el gastroenterólogo para estudiar la vía digestiva y ver que no haya un problema digestivo que contraindique la cirugía. De los problemas digestivos que la contraindican de momento es que el estómago está enfermo, entonces hay que curarlo, que el estómago está infectado por la Helicobacter pylori, también hay que curarlo. O en efecto que el paciente tenga una alteración inflamatoria del intestino propia del intestino que no va a ser elegible para una cirugía de obesidad derivativa. Esa es la contraindicación absoluta para el paciente que tiene una alteración del tubo digestivo. Luego tiene que verle el endocrinólogo, porque como ustedes sabrán, hay una frase que no sé si ustedes la han escuchado que dice, "Mírate el agua me engorda". Sí. Entonces eso es que este paciente tiene un problema serio metabólico desde el punto de vista endocrinológico que no le permite usar la energía, y estos son los pacientes que tienen síndrome de hipotiroidismo severo, que hay que corregir eso y controlarlo. Eso es una contraindicación relativa o puede convertirse en una contraindicación absoluta si no se mejora esto. Y los pacientes que tienen problemas de afecciones renales, que tienen el síndrome de Cushing, toda esta patología que son de índole endocrinológico hay que corregirla. Ojo, los pacientes que tienen hiperlipidemia, llámese, hipertrigliceridemia, no deben ir a sala de operaciones con los triglicéridos por encima de 200. Eso también hay que Sí, porque nivelarlo. es una causa de tromboembolismo en la cirugía. Y por eso muchos pacientes se morían en esa operación y no sabíamos qué era porque tenía triglicéridos en 700 y lo operábamos. Entonces, Entonces, son contraindicaciones relativas hasta que no se mejoran los niveles de triglicéridos, pues no debe ir a sala de operaciones. Igual, cuando tenemos pacientes diabéticos, pero tenemos una hemoglobina glucosilada por encima de a veces nos llegan con 13, que nos llegan con 12, que nos llegan con 14. Hay que bajarla por debajo de 8 para que el paciente tenga cierto nivel de seguridad en la cirugía. Entonces esa evaluación previa a la cirugía debe ser una evaluación muy amplia. Entonces esa evaluación la hace el endocrinólogo. Luego que lo ve el gastroenterólogo en ese bloque, el gastroenterólogo y el endocrinólogo, y se han despejado todo esto que yo he dicho, entonces entra al segundo bloque donde se va a ver su estado cardiovascular, que el cardiólogo va a ver cómo está su estructura cardíaca, cómo están sus niveles tensionales. Y no obstante a eso, si hay que hacer cualquier tratamiento previo de control, no existe a menos que el paciente no tenga un estado anginoso activo, una contraindicación de momento severa, que no sea temporal. Y entonces, en ese mismo bloque también lo evalúa el neumólogo. Antes la evaluación se hacía con una radiografía simple de tórax y ahora la evaluación se hace con una tomografía buscando los efectos secuelares del amigo que paralizó el mundo hace 3 años, el COVID. Entonces, no obstante a eso, esas evaluaciones que son desde el punto de vista estructural médico concluyen a favor. Entonces el paciente pasa al tercer bloque de evaluación, que es el psicólogo o el psiquiatra. La diferencia es si solamente amerita psicoterapia, entonces la va a dar el psicólogo, pero si amerita algún tipo de medicación, y entonces pasa al manejo del psiquiatra. ¿Por qué es importante tener esa evaluación de la salud mental del paciente antes de someterse a un procedimiento como este? Lo primero es que las adiciones a cosas que no sean la comida es una contraindicación a sustancia, y eso lo va a detectar el test, porque hay pacientes que lo ocultan. Entonces, ¿por qué es una contraindicación? Porque el paciente que tiene adicción a sustancia no sigue órdenes. Y las órdenes en este tipo de cirugía son vitales en las primeras semanas para evitar complicaciones que pueden ser deleterios y subsiguientemente para que la cirugía funcione
el paciente tiene que hacer restricciones en su vida que son necesarias para que la cirugía funcione, porque no es mágica la cirugía. Antes sí creíamos. O sea, antes el cirujano subía empavonado, cuando subía a un podio y decía, hemos encontrado el tratamiento definitivo de la obesidad, se embromaron los endocrinólogos, pero el tiempo nos puso de frente y nos encontró de frente con una realidad, que si el paciente no es parte del tratamiento, fracasamos. O sea, que no Y es solo vuelve ese la condición que seguimiento originó hay la que darle. cirugía. Exacto. Claro, Entonces, claro. le quiero decir que eso es así. Yo como cirujano debo admitirlo aquí, que antes no, le echábamos vaina a los endocrinólogos y era así, pero ya sabemos que realmente el tratamiento amerita un tratamiento conjunto. Otra cosa que contraindica en la cirugía desde el punto de vista psicoactivo es cuando el paciente tiene criterio de presión mayor. Sabe que hay pacientes que se comen una pizza y se toman un Biliger. Sí. Y entonces si usted tiene criterio de presión mayor activa que no ha sido tratada, entonces un concepto exógeno que puede ser deriva en una idea suicida por una patología que no se diagnosticó. Y por eso es interesantísimo que el paciente se le haga una evaluación psicológica, porque puede ser que paremos allí. Lo otro es que el paciente conecta o no con la cirugía, puede hacer que fracase o no. El fracaso puede ser mediato, que el paciente tome la decisión de irse por ahí, darse comer en bolo lo que quiera, y entonces eso va a hacer que el estómago se abra o que fugue la anastomosis, entonces un problema deleterio que posiblemente pare en un desenlace que no sea bueno. Cuando se habla de manga gástrica o bypass. O en defecto, que el paciente no siga órdenes y no entienda que la modificación en el tipo de comida y el seguimiento de las recomendaciones médicas en el tipo de comida es tan interesante como el propio efecto que va a producir la alteración anatómica que hizo el cirujano. Claro. De hecho, si el paciente no abandona el hábito de comer grandes cantidades de azúcar, la cirugía va a fallar. Por ejemplo, yo le hago una manga a un paciente que es comedor de azúcar y no modifica esto, y en 2 años está otra vez como estaba, con la diferencia de que tiene el estómago chiquito, posiblemente desnutrido y gordo de nuevo. Ay, ya. Más O sea, que eso es un más trabajo difícil. en conjunto. ¿El seguimiento Sí. cómo se da, doctor? El ¿Cuáles son los seguimiento, especialistas que deben estar bueno, involucrados? Si el paciente tiene, de hecho, siempre va a tener alguna alteración cardiovascular, el conjunto de seguimiento va a ser el team completo, excepto el neumólogo, si el paciente no tiene alguna condición propia, de que es asmático, de que tiene trastorno de irritabilidad de la vía respiratoria, pero convencionalmente el endocrinólogo nutricionista ve al paciente en las primeras 3 semanas junto con el cirujano, semanal, porque tiene que hacer modificaciones o hacia arriba o hacia abajo en dirección al volumen de calorías que le va a dar. Eso es reglamentario e institucional. Debe verlo semanal. Igual que el cirujano le revisa las heridas, le revisa la parte anatómica semanal en las primeras 3 semanas, que es el primer periodo de rehabilitación. Si hay algún problema de pensamiento, entonces de adaptación, que se detecte en la evaluación psicológica o psiquiátrica, entonces el psiquiatra también le va a dar seguimiento y lo va a ver, dependiendo del tipo de patología, con la frecuencia que amerite la patología que tenga, y no debe de conectarse del enfermo. El problema cardiovascular debe ser seguido, porque le digo que en las primeras 3 semanas el paciente comienza a enviar señales de mejoría de la tensión arterial y que se tomaba 5 o 4 medicinas, y ya ahorita está que no tiene fuerza, que se cae, que se desvanece, y es porque ya el medicamento, ya las medicinas son muchas. Claro, hay que cambiar Entonces esa medicación. el cardiólogo viene, entra y hace su modificación. Es decir, que donde hay una clínica de obesidad, donde se maneja el tratamiento integral del síndrome a manejar quirúrgicamente, la participación del clínico es interesantísima, porque denota un seguimiento detallado para que no hayan complicaciones propias del procedimiento en el postquirúrgico inmediato o mediato. Claro. Bueno, doctor, yo creo que hemos llevado hasta cada uno de los hogares dominicanos una entrega muy interesante, hablando sobre este procedimiento como una opción para los pacientes que están en obesidad y los pacientes con diabetes, y hablando sobre cómo mejora la calidad de vida y la condición de salud de ese paciente. Muy agradecidos, doctor, de tenerle en el día de hoy en nuestro programa. Gracias por permitirme estar aquí.
Bueno, a ustedes gracias por el favor de su sintonía. Será hasta el lunes cuando nos reencontremos en nuestro acostumbrado lunes de catedráticos a partir de las 10:30 por Rumba 98.5 FM. Que tengan un feliz fin de semana.